Arqueología del griego antiguo y su importancia al estudiar la lengua griega. Muchas gracias por eso. Spermatikos perites ortologías archayas heledikes didáscalos Jesús Manuel Araiza Martínez. Kaire teokirioi kaiokiriai kaionianiai macetai kai o kiberacontes hoisemeron spudaios gemas acusi kai blepusin extautes academias megaloprepus getegemetera pole axiastin diates internet geos tesgestelius haritesoi megalasago o caratis te didascale Petra quaedum interviam de quid mi fortunam meam esse rotaret rotare mi dixi tus quimbiator no debes venire quito se debe tur adventare. Agradezco profundamente la invitación que me ha hecho la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos para participar en este acto académico. Singularmente agradezco al comité organizador del 7º Coloquio Nacional titulado Las Letras Clásicas y su ámbito interdisciplinario. Doctora Aurelia Vargas, muchas gracias. Doctora María de Lourdes Santiago, doctora Carolina Olivares, doctora Silvia Aquino, todos los amigos, también de la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz y también la mesa con quien me ha tocado colaborar. A mí me llena de emoción poder compartir mi experiencia como docente de las lenguas clásicas y de la filosofía, más al ver que este coloquio está diseñado de una forma interdisciplinaria. Así pensamos en la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, puesto que somos un equipo de filósofos, filólogos, teólogos, lingüistas, enseñando las lenguas clásicas. Ahora ya enseñamos allá 11 lenguas, 6 modernas y 5 antiguas. Así pues, es una alegría inmensa poder compartir un trabajo cuyo proyecto es original y lo he venido construyendo durante 3 años en el Seminario Permanente de Ortología de Griego Antiguo, Dr. Jesús Manuel Araiza Martínez, el cual presido en la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, en la ciudad de Puebla. 2 partes tiene mi trabajo. Primero, una reflexión sobre el método que hemos constituido, que lo hemos llamado ecléctico analógico. Y segundo, el tema de la ortología, como le puse el título, la ortología del griego antiguo y su importancia en los estudios universitarios, consideraciones prácticas a partir del método ecléctico analógico. Dado que el tema es sobre ortología de griego antiguo, comencemos entonando un texto hermoso que lo he tomado del manual de iniciación al griego de Lourdes Rojas Álvarez y se intitula Ciro y sus camellos. Jode croisos, jote basile, hueton, vidon, strateusen epitus persas, togar mantello, nepe y cenauton, josenomise catalía intenton persona argen, proton men un potamón, diabaine y caipseire y tenjoran, epeita de tase y tostrateuma eis magen, caijoquiros athroise y tascamelus, caikeleue stratiotas anabainen, caielaune y nautas, prosten tu croisu, hippon, tu de pesus tase opise ton camelon, ten de hippon opise ton peson, joigar hippo iujoioteisi, ferein, uteten idean, uteten odmen ton camelon, endete maje, jai cameloidei non fovon, parejus tois hippois, juto de joquiros anancasei, tustuk, croisu, stratiotas feugen. Y el segundo texto dice así: Ton olimpion theon protos en Zeus, adelfos men poseidonos, pater de Arios, kai Apolonos, kai Alon Theon, tu Dios neo en polais, poles y tesgelados esan,
Hola de agálmata todi entois neos hidrieto. Todi hoi hiereis sepi bomois arnas kai taurus kai ois kai alasoa ethion. Dondia hoi palaioi entois horcois kai entais pondais mártira e calun. Entais gersita dios agálmata to skeptron kai tenesfairan tu cosmo eigen epi de to skeptro hoetos todi hieros on ekeito. Cuando comenzamos a hacer el proyecto del método ecléctico analógico, reunimos 5 características: la ciencia, la interdisciplinariedad, la normatividad, la criticidad y la aplicabilidad. Me hizo una pregunta mi maestro, el mayor de mis maestros, el doctor Justino Cortés Castellanos. En México, ¿qué sabe más los estudiantes? Ya no la gente. ¿Hablar español o la ciencia de la lengua española? Entonces, pues, me dice, vete a tu casa, descansa y me respondes en 1 o 2 días. Así lo hice. Pues lo que más hacemos en México es hablar. Pero se trata, como allí está el proyecto educativo del humanismo, y lo hemos llamado el proyecto, el humanismo de una forma, de todas las vertientes, ¿sí? Por las críticas que han hecho, por ejemplo, Enrique Dussel dice que el 99% de las universidades, incluyendo la Universidad Nacional, son eurocentristas. ¿Sí? En su disputación que dio en la Cámara de Diputados, hizo muy buena crítica, pero sus contenidos lo hizo como un eurocentrista, porque se expresó con el lenguaje grecolatino, con la metafísica, con la filosofía, con la teología, con la pedagogía de Occidente. Y propuso que se cambie la historia de México, propone con mayas, con aguas, es decir, todo aquello que él no domina. Porque allá en Puebla pues tenemos uno de los estudiosos grandes de la literatura náhuatl, de la misma talla que don Miguel León Portilla, pero menos conocido, mi maestro el doctor Justino Cortés Castellanos, que es el que más ha aportado al método, pero la estructura es de la obra de Mauricio Beuchot Puente. Y el equipo somos como unos 45, y por eso yo pienso que me entiendo mejor con la Universidad Nacional Autónoma de México, y de la universidad de donde yo salí, de la Universidad Pontificia de México, porque se trata del conocimiento, ¿sí? Sí es necesario hablar las lenguas, ¿sí? Me enseñó a hablar mi maestro, el padre Justino Cortés Castellanos, el latín. Creí que eso era muy difícil, eso es muy fácil. Lo difícil es saber la ciencia. Por eso el contenido de este método pues es a partir de un texto edificamos las partes del método: la ortología, la estructura lógica y sintáctica, la traducción del texto. Aquí sí me inspiro en Pedro Tapia Zúñiga, que en sus lecturas áticas pone el texto en griego y en español, y él o su equipo hacen las traducciones. Después viene propiamente el vocabulario. El vocabulario lo damos al final, no al principio. Y la última parte es la síntesis o recapitulación. Es decir, de esta forma también estudiamos de acuerdo a la segunda parte del discurso del método de Renato Descartes. Tenemos el todo, lo descomponemos, enumeramos, hacemos el análisis y la síntesis, o nuevamente la recapitulación. Bueno, la segunda parte del método, que la hemos llamado especulación sobre el valor de la ortología griega en los estudios de letras clásicas. Si consideramos la ortología como la ciencia que estudia la rectitud de la palabra y la aplicamos a la lectura correcta y elegante de la lengua griega, siguiendo una escuela de fonética, se pueden hallar numerosos avances al estudiar esta hermosa lengua. Para lograr tal propósito es necesario conocer los elementos fundamentales de la ortología griega, tal como lo pensamos en el método ecléctico analógico: escritura, ortografía, fonética, prosodia, caligrafía y mnemotecnia. Quien nos ha ayudado en esta parte que casi no se sabe es el maestro Roberto en la parte de la caligrafía.
como él es maestro de hebreo, de árabe, de chino, de sánscrito, de griego y de latín, y tiene la letra más hermosa que he visto en el mapa del centro de la República Mexicana, le dije, maestro, creo que allí nos tienes que ayudar mucho. Ojalá lo inviten un día a dar una conferencia sobre la caligrafía. Sobre la caligrafía, porque este es el punto débil que casi todos los profesores de lenguas antiguas tenemos. Casi todos andan dibujando con la computadora. Sí, entonces cuando hice un artículo sobre esto, me hicieron una observación, pero con computadora, solo que el maestro Roberto lo escribió a mano y en el pizarrón. Ese es decir, los elementos que a menudo ejercitamos en nuestro seminario de ortología, cuyo nombre es Seminario Permanente de Griego Antiguo, Dr. Jesús Manuel Araiza Martínez. Me encantó desde que la lectura del doctor Araiza, desde que lo conocí, fue uno de mis primeros profesores en la Universidad Pontificia. Siendo él muy joven, leía muy hermoso el griego. Después yo me animé a leer el griego con esa fonética, y también me dice, apréndete de memoria los textos. Comencé a practicar con los textos que yo conocía. Heis de tuton tompaidum, hioson, artembarus, androsen, medois doctimu, uqueprasen, jajoquiros, prosetaxen, ekeleusenun, tus paulus aulas, auton lavein, etc. Así como se presenta en los textos. Igualmente, si pretendemos leer correctamente y con mucha emoción la lengua griega, no basta conocer todos los aspectos que se estudian en la ortología según el orden de cada una de sus partes. Es decir, no es suficiente conocer las letras del alfabeto, las consonantes, las vocales, los diptongos. Allá en la academia luego estamos así los 12 y vamos diciendo cómo se construyen los propios e impropios. Y como Antonio Flain en su gramática griega deja la imprecisión, bueno, y los otros tres, el eu con eta, u con omega y ypsilon, y el ui, bueno, ¿estos cómo se llaman? Si no se construyen de vocal fuerte y breve más vocal débil, o vocal fuerte y larga más iota suscrita. Entonces se me ocurrió ponerle neutros. Neutros no son ni unos ni otros. Entonces, también es necesario transmitir al estudiante la emoción a través de las virtudes de un maestro bien formado. Esto es, que tenga conocimiento, experiencia, talento, vocación y amor. De esto traté en mi ponencia, en el sexto coloquio aquí en la academia, que en el último minuto, me acuerdo que me dijiste, incluiste, maestra Lourdes, el ablativo. ¿Sí? Todas las teorías y los mejores métodos naufragan si no existe la práctica cotidiana del docente, acompañando existencialmente al alumno. Una persona puede tener al maestro más erudito, con más títulos y de las mejores universidades. Del mismo modo, puede gozar del mejor libro, de los tantos existentes en todos los idiomas. Pero si no ejercita la lengua en los puntos que comprende la enseñanza, será en vano su esfuerzo y su estudio. El gran Blas Goni, después de explicar paso a paso las reglas de aprendizaje de la lengua al reconocer su método o al recomendar su método, escribe, todas las cuales reglas se reducen a esta: ejercicio y mucho ejercicio. Pongamos un ejemplo para deleitarnos con la lectura y la armonía de esta lengua. Es un texto muy hermoso que se llama La Pregunta de Amasis y dice así: que legue hijo Amasis tontona y siopon basilea legei to presbitaton kaito caliston kaito megiston kaito sofotaton kaito koinotaton kaito felimotaton kaito blaverotaton kaito isgirotaton kaito raston jodea y siopon basileus apocrinei presbitatos cronos megistos cosmos sofotate aleseia calistos fos koinotatos thanatos ofelimotatos theos blaverotatos kotukaku daimon isgirotate tije raste gedoné. De toda esta jerarquía de valores, lo más fácil es el placer, dice aquí el texto. Y este hermoso texto nos pone a estudiar los adjetivos en grado superlativo. En efecto, ayudará mucho en la lectura si ésta se hace comprensiva y sobre todo si al estudiar griego se aprende a asimilar la comprensión de lo que se está leyendo. Son 10 conceptos de lo que he venido llamando la conditio sine qua non
de la lengua griega. Se trata de 10 conceptos que el estudiante debe comprender no solo en la ortología griega, sino también en el estudio integral de la lengua griega y de cualquier lengua, ya sea antigua o moderna, a saber, periodo, hipérbaton, mnemotecnia, morfología, sintaxis, oración gramatical, declinación, estilística, gramática y filosofía. Los conceptos, dado que han sido más o menos 1500 conceptos de todas las áreas del conocimiento de las humanidades que se requieren al estudiar griego y latín, pues hemos estado trabajando en esto y poniendo a su vez los conceptos en latín. Por ejemplo, en la Academia de la Lengua, en el diccionario de la Academia de la Lengua Española encontramos la definición de gramática: el arte de hablar y escribir correcta y elegantemente una lengua y el libro en que se enseña. Entonces pusimos: gramática es ars scribendi et loquendi recte, atque ornate aliquam linguam ad librum in quo docetur. Hicimos también en latín el concepto de estilística, de hipérbaton, de periodo, de mnemotecnia, de morfología. Aquí en la morfología recuperamos todos los elementos, la nomenclatura de la tradición. Morfología es pars grammatica qua structura et classes et typos dictionum aut orationis partes speculatur etiam regula sud explicam quise vocabula existentia a edificaverum a quomodo vocabula nova fieri possunt. Hasta se ensaya la musicalidad, la emoción, y el maestro al emocionarse, así como cuando José Alfredo Jiménez canta sus canciones, cualquier mariachi de Jalisco, de Puebla, ya también quiere cantar como José Alfredo, ¿no? Entonces, síntesis y conclusión, no quede tiempo. Lo que he intentado en esta disertación es compartir con ustedes una serie de orientaciones prácticas sobre un tema fundamental de la lengua griega, la lectura, a la cual he llamado simbólicamente ortología, porque con este nombre reunimos varios aspectos dignos de ser estudiados, a saber, escritura, ortografía, fonética, prosodia, caligrafía y mnemotecnia. A los profesores y a los alumnos ofrezco el resultado de mis especulaciones. Todos ellos han sido colaboradores insignes. El trabajo lo hemos realizado en el aula y en la cátedra. Por ello es que partimos del siguiente principio. El principio es: estamos a favor de la reforma del maestro, no de la reforma educativa, porque la reforma educativa en gran parte es papel, programa, juntas, conferencias, pero la reforma del maestro es en el aula. Entonces, con la práctica de la ortología griega intentamos conseguir que el alumno aprenda a decir cosas bellas y a decir bellamente las cosas. La ortología griega es una especie de antídoto. Si ustedes ven en nuestro muro de las redes sociales, hicimos una jeringa de 1,5 metros, donde pusimos Grecia, Atenas, Alejandría, Roma, Macedonia, inspirado en Alfonso Reyes. Cuando dice: viaja la cultura, no se está quieta, por 3 siglos funda sus cuarteles en Atenas, etc. Y al final termina diciendo: hoy más apremiante que nunca. Pero también en el discurso de Gabriel Méndez Plancarte, en ese libro donde cita también Oratio de Hominis Dignitate, está la historia del humanismo. Bástale al discípulo ser como su maestro. Macetenei naihomoyo nautu didascalo dei. Solo al principio conviene la mímesis del maestro. Cuando el discípulo es niño académicamente, paulatinamente irá creciendo y madurando al lado del maestro. Aquí explico con discípulos y con alumnos. Pues pronto será alumno y llegará a tener autoridad y será un creador por la fuerza y la sabiduría de su maestro. Por el trabajo de la hermenéutica analógica en la constitución del método ecléctico analógico, nuestro proyecto de ortología griega es nutritivo y tiende a fortalecerse cada día más con nuevos horizontes y nuevas aportaciones. Es un espíritu vivificante con iniciativa, entusiasmo, cientificidad, normatividad, criticidad y aplicabilidad, y sobre todo con el reconocimiento de la analogía a través de los principales géneros de las humanidades, a saber, filosofía, ontología, hermenéutica, gramática, filología, fenomenología y teología. Es capaz de captar la esencia del espíritu,
La ortología se encuentra en todas las partes del método ecléctico analógico. Da frutos y los seguirá dando por el espíritu del arte. Para coronar o terminar esta disertación, la mía, pues lo hago diciendo un texto de la Biblia alejandrina, del proverbio, que dice así: Arge Sofías Phobos Seu, Sinesis de Agacé Pasitois Poyus Inauten, Eusebe ya de Iseon Argea Isesios, Sofía de Caipaideia Nacebeis, Exutenes Susin. Muchas gracias.